Practicar la gratitud 2, 3 o incluso solo una vez a la semana puede causar un impacto generalizado en tu bienestar subjetivo. La clave es que tienes que practicar la gratitud correcta, así que hablaremos de cómo hacerlo bien. Para aquellos que están aquí pensando en la práctica de la gratitud, eso es algo descuidado. Si creen que pondrán su mano en el corazón y sentirán todas las cosas, desde las maravillosas a las realmente terribles, no es hacia donde vamos. Los mecanismos neuroquímicos, antiinflamatorios y del circuito neuronal que la gratitud invoca están a la par con algunos de los efectos de la farmacología, de cosas como ejercitarse intensamente y otras cosas que consideramos como formas potentes de intervención. Los datos nos dicen que practicar la gratitud es una forma muy potente de dirigir tu salud física y mental en direcciones positivas y que esos efectos son duraderos. Lo realmente hermoso acerca de la gratitud es que si lo haces repetidamente, ni siquiera tan a menudo, pero repetidamente, entonces podrás cambiar tus circuitos neuronales. De forma que la balanza que llamo conductas prosociales contradefensivas puede inclinarse y la pequeña bisagra, si la balanza se quiere en medio, se puede ajustar hacia la gratitud y bienestar, porque los sentimientos de felicidad son un poco más altos. Ahora sabemos con certeza que una práctica regular de gratitud puede cambiar el circuito prosocial para dominar nuestra fisiología y mentalidad, para mejorar muchos aspectos de nuestra salud física y mental predeterminadamente, para que no tengamos que estar intentando ser felices. La gratitud es la mentalidad que activa la corteza prefrontal y al hacerlo establece el contexto de tu experiencia de manera que obtienes tremendos beneficios, lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué tipo de práctica de gratitud va a lograr esto, cierto? Porque no es simplemente tomar un cuchillo, por favor no lo intenten, cortarse la mano y decir disfrutaré esto, lo hago porque es bueno para mí y no dolerá. Claro que dolerá, pero no puedes mentirte. Si tengo conocimiento de que cortarse es malo, eso será difícil de ignorar. Así que la corteza prefrontal medial tiene una gran capacidad para fijar el contexto y lo hace muy bien respecto a la gratitud, pero eso requiere un grupo muy específico de prácticas. No podemos simplemente mentirnos o fingir hasta que lo hagamos. El circuito neuronal es muy poderoso y moldeable, se puede modificar, depende del contexto, pero no es estúpido. Y cuando te mientes sobre si una experiencia es buena para ti o no, tu cerebro lo sabe. ¿Cómo es una práctica? De gratitud efectiva. Examinemos cómo luce la ineficacia de una mala práctica de gratitud, porque ahí radica información muy importante, incluido el hecho de que creo que millones de personas lo están haciendo mal. La mayoría de prácticas que ves en línea donde personas hablan y dan varias charlas, etc., implican escribir, recitar o pensar en 5, 10, 3 o 20 cosas por las que estés muy agradecido. Y luego realmente intentar sentir eso, realmente tratar de pensar profundamente sobre emociones, sensaciones y percepciones asociadas a personas, lugares y cosas en tu lista. La mayoría de estudios apuntan al hecho de que el estilo de gratitud no es particularmente efectivo para cambiar tus circuitos neuronales, tu química neuronal, tus circuitos somáticos o los de tu cuerpo, porque literalmente tienes órganos y circuitos conectados. Esa forma de expresar agradecimiento, de expresar gratitud, no es la más efectiva de cambiar circuitos prosociales de manera positiva para la fisiología, anatomía y psicología. Resulta que la forma más potente de gratitud no es aquella donde tú eres el que la da o la expresa, sino más bien donde recibes agradecimiento. Y esto para mí fue muy sorprendente.
Hay varios estudios sobre esto. Hay uno que creo que es interesante. Hicieron que varios compañeros de trabajo le escribieran una carta de agradecimiento a otro, sin que él lo supiera. Luego se sentaron e hicieron escaneos a su actividad cerebral mientras el otro leía y escuchaba la carta. Y se mostraron efectos muy sólidos de las redes prefrontales, que dicen que recibir gratitud es mucho más potente en términos de cambios positivos que para quien la da. Por lo que esto plantea un par de puntos. En primera, si eres alguien que escribe cartas de gratitud o dice cosas con expresiones genuinas de gratitud por mensaje en persona o teléfono, posees una forma muy potente de cambiar la neurología de alguien más. Bien, eso es maravilloso y creo que hay muchas personas así, pero para quienes quieren experimentar esos efectos positivos, quizá no sea algo ventajoso simplemente sentarse a esperar a que alguien les entregue cartas o palabras de gratitud. ¿Cómo podrías crear esa sensación de recibir gratitud por ti mismo y por lo tanto obtener los efectos de la gratitud como se describe en este estudio? Retomemos la importante obra del gran Antonio Damasio, quien exploró estos correlatos neuronales, y lo que hizo fue interesante. En vez de que las personas expresaran gratitud, hicieron que los sujetos se hicieran un escaneo cerebral y vieran historias sobre otras personas experimentando cosas positivas en su vida. Y en este caso eran poderosas historias sobre sobrevivientes de genocidio, sobre lo que habían vivido. Los que veían no eran sobrevivientes, así que miraban videos de personas que habían sobrevivido a un genocidio y de las personas que los ayudaron como parte de su historia de supervivencia. Lo realmente importante sobre este estudio, y que es muy importante que sepamos, es que estas historias de personas que recibieron cosas que fueron poderosas para ellos en su vida están plasmadas en la historia. Los circuitos neuronales asociados a conductas prosociales y la gratitud se vuelven demasiado activos cuando comienzan a sentir alguna conexión con la persona en la historia. Así que tomemos un momento y pensemos en cómo vamos a desarrollar la práctica de gratitud definitiva, es decir, aquella práctica más efectiva. Es claro que recibir gratitud es poderoso, pero también que esperar para recibir esa gratitud es algo poco práctico. Creo que vale la pena hallar la narrativa de alguien poderosa para ti. Tiene que ser una historia que te inspire. De hecho, podemos observar a alguien recibiendo o dando ayuda, y esa observación de nuestra especie haciéndolo unos por otros nos permite probar la sensación de un genuino aumento de activación del circuito químico y neuronal, si lo quieres. Es claro que una práctica de gratitud eficaz debe repetirse de vez en cuando, así que lo que no sugeriría es que hagamos un protocolo en el que constantemente busques historias inspiradoras una y otra vez. El protocolo o herramienta más eficaz será pensar cuando alguien está agradecido por algo que hiciste. Y empezar a pensar en cómo te sentiste al recibir esa gratitud. O debería decir, imaginar o pensar profundamente en la experiencia emocional de otra persona que recibe ayuda. Ahora, la narrativa que elijas dependerá de ti, de tu gusto, y dependerá de aquello que resuene contigo. Pero quiero enfatizar que
La historia que escojas no tiene que ser semejante a tu propia experiencia de vida. Trata solamente de lo que te mueve y la forma en que podrías hacerlo, y de hecho comencé esta práctica por mí mismo sobre los aprendizajes que tuve en las últimas semanas mientras preparaba este episodio. Es hallar una historia que sea muy significativa para ti y luego simplemente tomar algunas notas cortas con viñetas, tal vez enumeradas, por ejemplo en una hoja de papel escribir cuál fue la lucha, cuál fue la ayuda y algo sobre cómo te impacta emocionalmente. Ok, esto es algo para ti, no tienes que compartirlo con nadie. Esa lista abreviada de notas con viñetas sirve como entrada a este modo que llamamos gratitud y, de hecho, imita mucho de lo que se hizo en aquellos estudios. Ahora, esto podría hacerse literalmente en 1, 2 o 3 minutos. Esta no es una práctica muy larga. Y algo bello de practicar gratitud es que tiene efectos positivos descomunales en muchos aspectos de nuestra fisiología. Pero estas son prácticas muy breves, son cosas que podrías hacer en tu auto, cosas que podrías hacer en 1 minuto programando un temporizador. Porque realmente trata sobre cambiar tu estado mental y corporal. Hemos hablado principalmente sobre los efectos de la gratitud y la activación y los cambios neuronales. Pero no hablamos mucho sobre los cambios en las métricas de salud, en cosas como inflamación, su aumento y reducción en inmunidad y cosas como esas. Hay un estudio muy interesante que explora los mecanismos neuronales de los beneficios para la salud de la gratitud en las mujeres. Es un ensayo de Haslip. Las mujeres que practicaban la gratitud con frecuencia del tipo del que hemos hablado mostraron reducción en la actividad de la amígdala, un área del cerebro asociada con la detección de las amenazas, una parte de la red del miedo en el cerebro, por lo que reducía su activación y reducía la producción de algo llamado TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, IL-6 interleucina 6, TNF-alfa e IL-6 citocina inflamatoria. Estos son químicos que existen en tu cuerpo y que se liberan de las células cuando hay daño o estrés sistémico, cuando tu sistema está mal. En corto plazo pueden beneficiar, pueden enviar señales para curar heridas, reparar células y etc. No querrás que los niveles de TNF-alfa e IL-6 sean muy altos y no desearás que esos niveles estén así por mucho tiempo. Y este estudio es muy bueno porque mostró efectos significativos en la reducción de TNF-alfa e IL-6 en respuesta a practicar gratitud. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejarnos un comentario. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo, incluyendo Spotify. Gracias y hasta la próxima.